Hola a todos, bienvenidos a FEAGRO Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el lugar que FEAGRO ha puesto en el mapa podcast para reunirte si te interesan las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. El sitio al que acudir para debatir desde la sensatez, compartir puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos temas para debatir, escríbenos a redaccion@feagro.com y estaremos encantados de escucharte. En esta línea de podcast conversacionales con los máximos responsables y portavoces de la cadena alimentaria, hoy nos acompaña Ignacio García Magarzo. Él está 2 décadas al frente de ASEDAS, la asociación que aglutina a las principales cadenas de supermercados de España. Ocupan como el 70% de la superficie de alimentación y trabajan en unas 262.000 metros cuadrados de superficie. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias. Es un placer, tenía muchas ganas de que nos acompañaras. A ver, principio de año, ya hemos superado esos meses de enero que dicen que duran 85 días cada mes de enero, y primera pregunta de todos consumidores, precios este año. ¿Cómo encaramos? ¿Lo damos por terminado esa inflación salvaje? Bueno, afortunadamente se ha cumplido lo que todos esperábamos, que es que los precios de alimentación se normalizaran. España es un país que tiene una de las mayores competitividades en precios de alimentos de Europa. Somos un gran productor de alimentos, somos un gran exportador, pero también tenemos una distribución muy moderna y muy eficiente. Gracias a eso, en los últimos 20 años, los precios de alimentación han sido extraordinariamente estables. Han beneficiado a los consumidores, no solo competitivos, no solo mejores que en otros países de Europa, sino muy estables. No estábamos acostumbrados a lo que ocurrió a partir de octubre de 2021. Que han sido unas circunstancias excepcionales, históricas y que tenían unas razones objetivas. En aquel momento ya lo dijimos, durante estos años que han sido muy duros, lo hemos estado diciendo siempre. Lo que estaba ocurriendo era algo muy raro y que iba en contra del trabajo de toda la cadena de transmitir esa confianza en la estabilidad de los precios. Afortunadamente, los datos de IPC de alimentación y de IPC general nos están indicando que volvemos a la normalización. Eso, en fin, es muy importante recalcarlo, porque durante estos años lo que no queríamos perder ninguno era la confianza de los consumidores, que es el bien más valioso que tenemos. Yo creo que no la hemos perdido, pero es una buena noticia que por fin, como todos esperábamos, los precios de alimentación se hayan normalizado. Entonces es un primer mensaje de optimismo para el inicio de año, claro. Pero mencionas aspectos que me parecen fundamentales, que es el de la confianza del consumidor, pero también a lo que estábamos acostumbrados, y ahí me gustaría preguntarte, ¿no estábamos los españoles demasiado acostumbrados a tener una comida muy barata de muchísima calidad? Bueno, yo no la llamaría barata. Nosotros tenemos una alimentación de una enorme calidad, una enorme variedad, no en vano somos un gran productor, pero gracias a toda la cadena y especialmente a la competencia en distribución siempre hemos tenido unos precios muy competitivos. La sociedad los demanda y se los merece. Es verdad que esto genera un debate que a veces se traduce en tensión con otros eslabones, con la producción, y es lógico decir que las personas tienen que valorar los alimentos, lo que cuesta producirlos, pero eso no quiere decir que tengan que pagar más. Tienen que pagar lo justo, tienen que pagar lo que es esencial para que se retribuya correctamente a toda la cadena y para que sea sostenible, pero no que tengan que pagar más, porque si somos un gran productor y tenemos una distribución muy competitiva, eso es un enorme valor, que además nos da garantías de que es sostenible en el futuro, porque los países, los sectores que no son competitivos al final acaban teniendo problemas y no queremos eso. Podemos exportar porque somos muy competitivos, y tenemos la confianza del consumidor porque lo somos también. Entonces no confundamos tener una cadena bien retribuida y sostenible con que los precios tengan que ser altos. Eso desde la distribución no lo podemos aceptar. Los precios tienen que ser adecuados al valor de los productos y a la retribución de la cadena. Y durante estos 2 años y medio que hemos pasado han ocurrido circunstancias excepcionales que han hecho que subieran de una forma histórica. Eso no queremos que se convierta en algo habitual porque corremos el riesgo de perder esa confianza. Es que si hablamos del último periodo, estamos sumando todo el arranque con COVID,
seguimos con guerra de Ucrania, es decir, se suman tantísimos elementos en todo ese ámbito de dificultad que me pregunto qué hemos aprendido y qué no hemos aprendido. Y no hablo solo de las empresas, también de la administración. Es decir, si tú haces ese análisis retrospectivo y tratamos de aprender algo de lo que nos ha pasado, ¿qué lecciones has sacado y cuáles crees que debemos mejorar? Yo creo que la primera, volviendo a mencionar la confianza, es que tenemos un sector enormemente flexible, dinámico, competitivo y resiliente, y que fue capaz de afrontar la COVID, como tú has mencionado, siendo uno de los mejores países del mundo en ausencia de problemas en la cadena. No teníamos roturas, no faltaban productos, cuando en otros países estaba ocurriendo. Es verdad que han ocurrido cosas que jamás se habían vivido. La pandemia, luego la recuperación post-pandemia, que tensó muchísimo las cadenas logísticas, las importaciones, el transporte. Y luego, claro, vinieron seguidos pues subida de la energía, subida de los carburantes, subida de las materias primas, la guerra de Ucrania. Ucrania es un gran proveedor de insumos que son básicos. ¿Qué hemos aprendido? Primero a confiar, luego en no frivolizar con las causas, no enfrentar a eslabones, no enfrentar a la sociedad contra las empresas, los canales que, en fin, trabajan mucho y muy duramente para proveer de esos bienes básicos, de esa alimentación que aquí es excelente. Hombre, es fácil a estas alturas decir, ya lo decíamos, quien no nos hacía caso se equivocaba y se veía venir que la normalización iba a llegar, ¿no? Es verdad que las circunstancias han sido excepcionales y, por ejemplo, estos precios que ahora afortunadamente ya tenemos, los esperábamos hace casi un año, pero la normalización de las materias primas se retrasó más de lo esperado, ¿no? Bueno, afortunadamente tenemos un sector en el que hay muy buena información y grandes empresas y grandes profesionales y grandes informadores como vosotros. Entonces, lo que hay que hacer cuando vienen circunstancias excepcionales es analizar las causas, y normalmente se sabe por qué ocurren las cosas, incluso se sabe cuánto van a durar. Entre todos tenemos que ser muy responsables a la hora de trasladar los mensajes a los consumidores, a los ciudadanos, a la sociedad en general, porque no podemos permitirnos el lujo ni de que desconfíen ni de que nos den la espalda. Me he metido tan a saco con la información que no te he preguntado, sobre todo para los que nos escuchan y que no sean habituales del sector agroalimentario. He dado la radiografía de cuánto supone Asedas en superficie y en el porcentaje de la alimentación, pero dame la última radiografía de Asedas. ¿En cuántos estáis en facturación, en ventas? ¿Qué datos me puedes dar de vuestra organización? Sí, pues Asedas representa fundamentalmente distribución alimentaria, cadenas de supermercados, mayoristas, centrales de compras. Juntos son aproximadamente el 75% de la superficie de alimentación que hay en nuestro país, contando hipermercados, supermercados, autoservicios, ¿no? Dejando aparte el pequeño comercio especializado o la alimentación que hacemos fuera del hogar, que en España es casi un 30%. Bueno, mucha de ella se provee a través de mayoristas que están integrados en nuestra organización. Somos uno de los sectores más intensivos en empleo en España, y en esto, cuando hablamos con los productores, siempre decimos, trabaja más gente vendiendo alimentos que la que trabaja produciéndolos. Y los dos eslabones son igual de importantes, y el empleo en los dos es igual de importante, y hay que cuidarlo y preservarlo. Entonces sí, pues estamos en cerca de 300.000 trabajadores, los que todos los días abren la persiana de establecimientos que además normalmente están en proximidad, cerca de donde vive y trabaja la gente, en ese formato de proximidad que es el preferido por los consumidores españoles. Entonces nada, pues somos una organización integradísima en la cadena y con un diálogo constante con la industria, con la producción, con las organizaciones agrarias, con las cooperativas, y estamos en todos esos debates pues muy contentos de intentar fortalecer y mejorar la imagen del sector, si es posible. ¿Y qué objetivos tienes para este 25? Nosotros solo tenemos los objetivos que tienen nuestras compañías. Somos una organización empresarial, pero no nos consideramos representantes de nada más que de pues, una serie de empresas que, por suerte, tienen una posición de liderazgo. Tenemos empresas que son líderes en Europa, en España, en cada una de las comunidades autónomas, y nuestros objetivos son ayudarles con sus preocupaciones. Ahora mismo les preocupa mucho
todas las cuestiones relacionadas con los recursos humanos. Uh-huh. Las personas han pasado a estar en el centro y a ser la primera preocupación de los empresarios y los trabajadores, porque tenemos un país pues que ya tiene dificultades para encontrar y atraer talento a un sector como el nuestro, en el que se trabaja mucho y es complicado. Tenemos un problema de absentismo grave que lo tiene toda la sociedad y que no tiene que ver con el fraude y con que la gente abuse, sino con que nuestros sistemas de protección social no funcionan lo suficientemente ágilmente como para que pues no falten cada día tantas personas a trabajar, que es algo que como sociedad no nos podemos permitir. Bueno, las personas, los costes laborales que suponen un gran reto para las empresas. Luego, nosotros trabajamos para reducir el coste de la regulación, que las leyes sean las menos posibles, las mejores posibles, que defiendan el interés general, pero que a la vez se haga con el menor coste. Este es el tema de moda en Europa, como sabes, el informe Draghi, el informe Letta, la brújula de la competitividad que ha presentado von der Leyen en estos días. Hay que reducir el coste de regulación y eso lo notamos los del sector muchísimo, porque Europa es muy buena en regular, pero eso nos hace perder competitividad y hay que hacerlo razonable y hay que simplemente no generar costes añadidos, porque eso acaba en los precios, acaba en los márgenes de las empresas que les permiten invertir o contratar más personas, ¿no? Luego tenemos un grandísimo reto con la sostenibilidad. Hay que completar la economía circular de una vez, pero hay que hacerlo bien, sin generar costes añadidos, con tecnología, con plazos razonables, con medios que sean los correctos, y ahí, bueno, pues hay mucho que hablar. Bueno, en general nosotros también trabajamos para mejorar la imagen del sector, su consideración social, y vosotros, Laura, nos ayudáis mucho. Pero estamos aún lejos de donde deberíamos estar como sector en nuestra sociedad. Pero porque sentís que realmente más que una crítica a veces se os demoniza. Bueno, es un tópico ya que éramos los grandes ignorados de la cadena agroalimentaria. Nadie sabía que la distribución aportaba un valor esencial y que era, pues, porque teníamos muchos trabajadores, lo que decía antes, ¿no? Que trabajan más personas vendiendo alimentos que las que trabajan produciéndolos. Eso es importante. Pero nos descubrió la sociedad con la pandemia. Fueron un sector ejemplar, tanto empresarios como trabajadores. En circunstancias muy difíciles garantizaron el abastecimiento a la población en un momento dramático para todos. No hubo ningún problema. Es milagroso que no hubo ninguna tienda cerrada de nuestras empresas durante la pandemia. Podía haber ocurrido, pero no fue así. La sociedad nos descubrió, fuimos algunos de los héroes de la pandemia, nos aplaudían los ciudadanos, a nuestros trabajadores, dejaban cartas de agradecimiento en los supermercados. Eso fue muy bonito, nos lo reconocieron los políticos, los periodistas lo hicisteis, pero unos meses después subieron los precios y entonces ya parecía que éramos los malos, ¿no? De héroes a villanos, lo dijimos en aquel momento. Bueno, pues hoy en día seguimos teniendo que trabajar para que la sociedad reconozca el valor de la distribución alimentaria, que es muy buena, y estamos muy orgullosos de cómo son, pero es verdad que todavía se les conoce menos que a otros eslabones y hay que trabajar para ello. Se me acumulan las preguntas. Decían los estudios que solo España y Canadá fueron los únicos países que en pandemia no tuvieron roturas y que garantizaron la alimentación por completo, y ahí yo siempre me pregunto, y tenía muchas ganas de preguntarte, ¿qué diferencia a la distribución española para que fuera la única que lo lograra junto con Canadá? Pues que somos un gran productor, como decía, un gran fabricante y exportador, con lo cual nuestras redes logísticas son muy sólidas, y a la vez que tenemos una gran distribución comercial. Nuestro país no hubiera podido vivir un confinamiento por barrios sin los establecimientos de proximidad. Cuando el presidente del gobierno nos anunció que nos iban a confinar el 14 de marzo del año 20, él dijo, no va a haber problemas de abastecimiento de alimentos. Claro, y los empresarios decían, bueno, eso él no, lo dice porque estamos nosotros. Entonces, esas redes funcionaron. En muchos casos, bueno, pues con un grandísimo esfuerzo de los trabajadores, que en ningún momento se plantearon dejar de prestar ese servicio, pero que todos cerca de nuestra casa pudiéramos comprar toda la alimentación que hacía falta
y luego que no hubiera problemas de abastecimiento porque la industria funcionó muy bien, el transporte, la cadena, nos dejaron trabajar con flexibilidad. También las autoridades hicieron un buen papel adaptando las limitaciones a las necesidades de este sector. Otros sectores sufrieron porque tuvieron que cerrar. El nuestro no podía cerrar, pero eso, la verdad es que hubo una muy buena colaboración. Y es verdad, al final el saldo fue tan positivo que somos uno de los mejores países del mundo, como tú has mencionado. Y bueno, hay que seguirlo diciendo. Luego hemos tenido otras crisis, hemos tenido problemas pues de todo tipo. Acabamos de vivir, desgraciadamente, en Valencia una dana terrorífica. El sector siempre da un ejemplo cuando hace falta. Y eso pues lo hacen empresarios y trabajadores, y por eso hablamos de ello siempre. Como todo sector industrial y empresarial, estamos y estáis sometidos a los cambios de hábitos de los consumidores e incluso a los cambios sociológicos, ¿no? En el caso de la pandemia hubo un cambio pendular obligado porque se quitó el consumo fuera del hogar, con lo cual la gente tuvo que adaptar su cesta de la compra, ¿no? Viva hacer el pan, que hicimos todos los españoles en casa, pero también hubo, por ejemplo, otro fenómeno que fue la entrada brutal del comercio electrónico, gente que sobre todo solía estar menos acostumbrada al fresco comprado electrónicamente, la gente se lanzó a comprar, pero vemos que ha habido una cierta estabilización, es decir, se ha tocado techo en la compra online en España, estamos demasiado acostumbrados y nos gusta ir a comprar sobre todo frescos al supermercado. Pues es muy interesante porque la pregunta que se plantean siempre los que teorizan sobre el sector es: ¿por qué en comercio de alimentación el comercio electrónico no avanza tanto como en no alimentación? A nosotros no nos gusta que se piense que el sector no es suficientemente moderno y que no está adaptado a las necesidades, que el consumidor no lo tiene disponible, porque no es cierto. De hecho, el mismo consumidor que compra no alimentación y que compra sus billetes de tren o de avión online, no compra tanto online la alimentación. La respuesta que nosotros vemos es muy sencilla. La oferta de alimentación en proximidad es enorme y es excelente en España. Entonces, si tienes al lado de casa una oferta completa a precios muy competitivos, el online solo te aporta la ventaja de la entrega a domicilio, que es una ventaja importante. Sí, claro, pero no te aporta nada más en variedad, en calidad, en surtido y en precio. Entonces, nosotros, como no nos gusta hablar sin saber, y esto es algo que requiere mucho análisis sociológico, como tú dices, hace años ya, hace 7 ediciones, vamos por la 8ª, que con las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid hacemos un estudio de comportamiento del consumidor online de alimentos en España. ¿Qué muestra ese estudio? Pues que efectivamente las mismas personas que compran otras cosas de no alimentación online prefieren el canal físico y de proximidad para seguir proveyéndose de alimentación. En ese estudio quedó acreditadas las razones del crecimiento en la pandemia. Son obvias. Ahí pues hubo muchas personas que o no podían o no querían ir a la tienda física. Y después la tendencia es que el comercio online sigue creciendo, pero algún factor, como por ejemplo la preocupación por el precio, que hemos vivido desde 2021, ha hecho que se estabilizara o incluso que decreciera ligeramente. Ha habido años donde ha decrecido, no solo en términos absolutos, sino en percepción de los consumidores, que me aporta el online frente al canal físico. El comercio online tiene muchos retos, igual que el físico, pero en su caso, bueno, la mayor parte de las empresas, por ejemplo de Asedas, además de tener sus tiendas físicas, venden online con sus páginas web. Y de hecho las empresas líderes en distribución de alimentación online en España son cadenas de supermercados, es alguna cadena en concreto. Entonces, nosotros siempre vemos que ese reto de afrontar la sostenibilidad tiene connotaciones especiales en el comercio online. El comercio online tiene, igual que el físico, que ser sostenible económicamente. El sobrecoste que supone la entrega a domicilio, que es alto, claro, no puede ser, digamos, algo que soporten las empresas, tienen que repercutirlo. Y de hecho, hoy en día las empresas que más venden online
no ganan dinero vendiendo online, lo que pasa es que no lo pierden, han logrado ser tan eficientes que no supone una pérdida ese sobrecoste de la entrega. Y fidelizan clientes. Claro, fidelizan clientes, prestan un gran servicio y es un canal en el que tienen que estar. Pero la cuestión es, ¿la sociedad está dispuesta a pagar más por los alimentos a cambio de que nos lo entreguen a domicilio? Pues unas personas sí y otras no. Tenemos la ventaja en España de que la mayor parte de los consumidores, según nuestros estudios, consideran que no es necesario, que te aporta ventajas, pero que no es necesario. Vale, entonces la sostenibilidad económica está ahí, ¿eh? El gran reto de hacer sostenible económicamente el comercio online es que sea competitivo con el canal físico. Y para eso el sobrecoste de entrega en un país como el nuestro, donde no estamos todos a las 5 de la tarde en casa y vivimos en un adosado, hay gente que tiene la suerte de que sí, pero hay otros pues que viven en zonas donde la entrega a domicilio es especialmente complicada y por tanto costosa, ¿vale? Entonces a partir de ahí el comercio online crecerá lo que la sociedad demande, pero a un coste que no puede hacer que los alimentos se disparen en su precio, ¿no? Luego tiene que ser sostenible socialmente, tiene que llegar a todas partes y eso es un enorme reto porque hay zonas donde pues entregar a domicilio alimentos con la densidad de población es algo que es sostenible y hay otras zonas digamos con menos habitantes donde no llegaría. Entonces podemos sustituir un canal por el otro por el hecho de pensar que vamos hacia ahí como sociedad. Eso es una pregunta muy interesante. Y la última es la medioambiental. Claro, el comercio físico de proximidad es el más sostenible medioambientalmente, es una cuenta muy fácil de hacer. Si un consumidor cerca de donde vive o trabaja, sobre todo en un casi 90% de los casos andando, puede proveerse de toda la alimentación que necesita en un solo acto de compra, la alimentación genera mucha movilidad. Después de ir a trabajar, lo siguiente que más movilidad genera es comprar alimentos. Es obvio, nadie, en fin, ya quisiéramos que ir al gimnasio o al cine generara tanta movilidad, pero no, porque tenemos unas limitaciones como seres humanos, ¿no? Entonces necesitamos comprar alimentos y eso genera mucha movilidad. Claro, si en un solo establecimiento cerca podemos comprarlo todo, ahorramos mucha movilidad, que esa medida en emisiones de CO2, en sobrecarga de las ciudades, pues que ahora mismo es un gran debate social, ¿no? Esto de las ciudades que estén a menos de 30 minutos todo esto es muy interesante. Entonces, resumiendo, el comercio online tiene un papel en nuestro país y está creciendo. Crece por debajo del comercio online de no alimentación por razones que son puramente objetivas, no porque las empresas no lo hagan bien o los consumidores estén muy anticuados, no, eso no es así. Y para llegar a cuotas más altas, pues seguro que además de que a los consumidores les guste comprar online, hace falta que sea sostenible en estos tres ámbitos, el económico, el social y el medioambiental. Hay un aspecto que no querría dejar de comentar y es, hablamos de clientes con el precio, con la proximidad, con los criterios de sus propios gustos, evolución, pero no podemos perder de vista cambios muy importantes en lo que es la marca blanca, es decir, también están en límites y en porcentajes muy potentes, y en un cambio del consumidor absoluto que ahora busca productos más saludables, es decir, hay una obsesión por la salud que a lo mejor hace 20 años mis padres cuando iban al supermercado no era precisamente, ¿no?, lo que más les preocupaba. ¿Qué elasticidad tiene la distribución para, ¿no? Porque es una cadena en la que la industria a lo mejor marca el paso en el cambio de sus referencias, ¿no?, en cuanto a sus contenidos, pero la propia cadena también tiene que ser elástica para dar oferta en todos los ámbitos. ¿Cómo lo vivís? Es una gran pregunta y tu planteamiento es un tanto provocador y es lo que debe ser. Ahora, la distribución alimentaria siempre está cambiando, porque la sociedad siempre está cambiando. Si nos vamos 20, 30 años atrás, vemos que los grandes cambios que ha habido en la distribución, el modelo de proximidad, la marca del distribuidor cuando aparece, la creación de las centrales de compras, el peso de las cadenas regionales, la llegada de los hard discount, todo esto responde a cambios sociales, no responde a caprichos o a estrategias empresariales. La sociedad ha cambiado mucho en los últimos 30 o 40 años. Afortunadamente hoy trabajan pues todas las personas en un hogar.
Sin embargo, los hogares cada vez son más pequeños o cada vez hay más personas mayores. Esto es lo que es, ya lo sabemos. Entonces, la distribución vive de conocer esos cambios y adelantarse. Hay un gran empresario de nuestro sector que siempre dice, en nuestro sector todos hacemos lo mismo, pero los más listos lo hacen 2 años antes, ¿eh? Lo cual es algo que es muy significativo de cómo funciona el sector. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Pues una sociedad que está cambiando como siempre. Hay más personas mayores a las que hay que cuidar, todos llegando a cierta edad nos tenemos que cuidar, y entonces pues un vector es la salud. Eso no depende solo de la industria y de los formatos y de las innovaciones. Eso depende de la información que se genera en las tiendas, en los puntos de venta. El gran cambio, a mi modo de ver, es la alianza que desde hace 20 años está habiendo entre la industria y la distribución para estar muy atentas las dos a esos cambios en el consumidor, bueno, y los productores, los agricultores también, estar muy atentos y tener la flexibilidad suficiente para adaptarse de forma inmediata. Innovar en alimentación es muy difícil. ¿Por qué? Porque pues, los productos frescos son maravillosos y todos sabemos las cualidades excepcionales que tienen. Pero se puede conseguir pues, complementar productos en un surtido para hacer una dieta más saludable, más adecuada a las personas mayores, a las personas con intolerancias, que hace unos años pues, eran grandes olvidados y hoy en día están ahí. Eso son capas de cambios que se van produciendo y a los que la distribución está muy acostumbrada, porque en el punto de venta se genera esa información. Y es verdad que desde fuera los percibimos más tarde o le damos más importancia a unos que a otros. Bueno, cada uno tiene una lupa, ¿no?, para verlos, ¿no? Pero yo creo que es enorme la capacidad de adaptación en un país como el nuestro, que es un gran productor, y muchas veces, bueno, pues gracias a un poco la línea que se ve en las tiendas, pues se producen cambios aguas arriba en la cadena e intentamos orientarlos todo a satisfacer esas demandas. Entonces, ¿cuánto cambiará en el futuro la distribución? Muy sencillo, lo que siga cambiando la sociedad. Y yo creo que la sociedad cambia mucho y va a seguir cambiando. Y cada vez más rápido, ¿no? Claro, exactamente. Los cambios son... Hoy en día tenemos muchos millones de nuevos ciudadanos en nuestro país que aportan sus hábitos de compra, sus gustos, sus necesidades. Tenemos en el surtido cosas que todos hemos incorporado a nuestra dieta que no se conocían hace 10 años o hace 5 incluso, ¿no? Entonces, pues hombre, la labor de la distribución es estar muy atento a esos cambios y estar muy ágil con sus proveedores para satisfacerlos, porque si no, lo que no encuentra el consumidor en un sitio lo va a buscar a otro, y en España lo tiene más fácil que en ningún otro país de Europa. Hay un aspecto que has mencionado antes y no quiero que se me olvide, que es el de todo el tema de la legislación. En el caso español tenemos en nada la ley del desperdicio, por supuesto la ley de la cadena con sus sucesivas reformas, el ministro ha presentado ya la Estrategia Nacional de la Alimentación, tenemos todo un cambio legislativo en Europa por cambio de la legislatura, entonces hay dosieres que están todavía parados, pero ya tenemos leyes de residuos, leyes de uso de plásticos, vamos, que nos falta una norma. ¿Cómo os preparáis? ¿Tenéis cuantificación del impacto económico de todas esas normas? ¿Cuáles vais a pelear en Europa porque se reconduzcan hacia lo que consideráis que es más razonable? ¿Cómo vivís ese cambio de paradigma legislativo? Hombre, ojalá sea un cambio de paradigma. Y tenemos mucha confianza en que lo que ahora se está oyendo en Europa influya mucho en que tanto Bruselas como los Estados miembros, y el nuestro, que es el que más nos afecta directamente, tomen nota de que todos los sectores, y especialmente el nuestro, llevan mucho tiempo denunciando un excesivo coste de la regulación y unos objetivos desde el punto de vista medioambiental o de otros criterios que están muy bien, pero que se tienen que hacer compatibles con la realidad, la tecnología, lo que los empresarios son capaces de hacer. Siempre decimos lo mismo, por ejemplo, en medio ambiente. Usted deme el objetivo y deme un plazo razonable, que yo lo comparto. Lo que no me diga es cómo tiene que hacerlo. Ha habido durante muchos años una visión, pues que, en fin, yo no quiero calificar, ¿no?, ni como paternalista, ni... pero donde se ha tratado de influir demasiado en exceso en cómo hay que lograr esos objetivos que todos compartimos como sociedad, ¿eh?
Y resulta que quien más sabe de cómo lograrlos son los que los están lidiando en el día a día. Hace justo un año todos los agricultores en Europa estaban en las calles denunciando eso, aunque era difícil entender el mensaje, ¿no? Ya vale de que nos impongan formas de hacer las cosas cuando nosotros somos los que sabemos realmente cómo se hace, ¿no? Entonces esto, por suerte, está en la agenda de la Unión Europea ahora arriba del todo, ¿no? La brújula de la competitividad que se presentaba en estos días, el informe Draghi y Letta ya los he mencionado, ¿no? España ha tomado conciencia de que está perdiendo competitividad, que parece que Estados Unidos y China son los que deciden el futuro del mundo y nosotros nos estamos quedando claramente atrás. Como Europa, ¿quieres decir? Sí, como Europa. Entonces, bueno, eso también nos afecta en España, porque en España también tenemos mucho que mejorar en cuanto a reducir el coste. La regulación de la cadena alimentaria, que tú la has mencionado, pues los objetivos no pueden ser más loables, todos los compartimos, hacer una cadena equilibrada, que no haya prácticas abusivas, pero, ojo, tiene que haber seguridad jurídica, certeza, las normas tienen que ser fáciles de entender y fáciles de interpretar, y en eso tenemos mucho que mejorar, ¿eh? Con las mejores intenciones se ha generado pues incertidumbre y un coste innecesario. Para todos los eslabones, para el nuestro desde luego. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que trabajar. Digamos que tenemos una resaca de unos años de un exceso de regulación o de un exceso de intervención en la manera en la que hay que alcanzar los resultados, y ahora nos estamos dando cuenta de que nos hemos ido demasiado lejos y que eso nos perjudica como sociedad, como sectores, ¿no? Entonces, tenemos muchas esperanzas de que la Estrategia Nacional de Alimentación, por ejemplo, en España, recoja eso también. Y tenemos razones porque, bueno, el ministro la presentó y ha hablado de ello, y yo creo que está un poco en la sensación de todos los eslabones, ¿no? Hay que reducir cargas, costes, porque no aportan valor y están complicando mucho ser competitivos, ¿no? Entonces, España, que en alimentos es uno de los países más competitivos del mundo, no puede perder ese tren por el exceso de coste. En medio ambiente y en sostenibilidad lo mismo. Hay que cambiar, hay que llegar a esa economía circular, pero hay que hacerlo como los empresarios vean que es mejor para adaptar a las necesidades de los ciudadanos, que son muy diversas. Es que un mismo objetivo se puede conseguir de varias formas. Escojamos la más eficaz y la más barata, no la más cara, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto. Siempre pienso en ese caso en las oleadas que hay de última milla y de unificar la logística de reparto de alimentos. ¿Desde el punto de vista de los supermercados lo veis factible o más para la industria nada más? Bueno, precisamente hablando de comercio electrónico, que lo hemos mencionado ya, lo que se plantea es eso, ¿no? La sustitución de un modelo tan eficiente del comercio como el comercio de proximidad de alimentación por el sistema de entrega a domicilio. Y ahí vamos a tener, digamos, el límite de las ciudades, o los pueblos que, desde el punto de vista de la movilidad, ya no dan más de sí, ¿no? El nuestro es un sector excelente en eso, porque las redes logísticas son muy buenas, están muy bien trazados los esquemas, los itinerarios, hay descargas nocturnas, descargas eficientes, camiones cada vez más adecuados para no perder tiempo, no perder dinero y no generar emisiones, ¿no? Yo creo que compartir la última milla es un gran reto, por ejemplo, para la hostelería y la restauración, que también genera mucha movilidad, y probablemente para otros sectores de comercio. El nuestro, la verdad es que está muy avanzado en eso, porque hemos desarrollado juntos ese modelo tan eficiente en proximidad que existe en España. De todas formas, todo se puede mejorar y en fin, lo que digo, Laura, dígasenos cuál es el objetivo, dese un plazo razonable y ya se encargan los empresarios de alcanzarlo de la forma. Muchas veces hemos demostrado que antes del plazo marcado, pero siempre y cuando no se intervenga en el cómo, que es el problema. En el caso del sector de la distribución se ha producido un movimiento muy recientemente, que es la incorporación de ACS a ANGEZ. ¿Cómo lo habéis vivido? No me refiero tanto a lo que os pueda afectar a SEDA, sino como análisis de la situación de un sector básico y de un eslabón o un participante que era fundamental en el juego, ¿no?
Yo, Laura, siempre le quito importancia a las asociaciones empresariales, al mundo, en fin, yo trabajo y tengo el honor de dirigir una, que además es una asociación muy relevante, pero lo importante son las empresas y nuestro sector lo que ha demostrado es una gran capacidad de resistir y de adaptarse a los cambios de la sociedad. Luego, cómo se organizan las empresas, los sectores para estar representados, al final somos interlocutores y todos los que trabajamos en eso colaboramos entre nosotros. Entonces, yo, en fin, no es que le quiera quitar importancia a la pregunta y, por supuesto, personas excelentes, grandes profesionales que han trabajado y seguirán trabajando. Pero, en fin, yo creo que nuestro sector tiene un modelo de representación de las empresas que es muy bueno. Igual, ojalá estemos a la altura de las empresas que representamos y los que trabajamos en asociaciones estamos para colaborar entre nosotros. Entonces, bueno, con distintos formatos, fórmulas o digamos esquemas, pues colaboramos siempre y lo seguiremos haciendo, ¿no? Comentabas antes que la distribución cambiará en la medida en la que cambie la sociedad y sí. Según lo decías, pensaba en el salario mínimo, la jornada de 7 horas y media, es decir, pensaba en todos esos temas transversales que nos afectan a todos, da igual la profesión. ¿Cómo vivís esa situación ahora mismo? Bueno, pues aquí no tenemos más remedio que apelar, como siempre, al diálogo. Algo parecido a lo que he comentado en el resto de los retos de la regulación. La regulación tiene que ser la adecuada para conseguir objetivos de la sociedad, pero hacerlo de la manera más eficiente y no generar costes añadidos. Entonces, a nosotros nos preocupa, por ejemplo, en este debate sobre el horario máximo, que, claro, que no se tenga en cuenta las dificultades o los intereses de sectores que primero tienen una presencialidad del 100%. Claro, las personas que trabajan en distribución alimentaria, un porcentaje altísimo de ellas no teletrabajan, sino que están todos los días ahí. Y donde los turnos y la adaptación de las plantillas a las necesidades de la logística son absolutamente esenciales. Entonces, nos sentimos un poco maltratados desde el punto de vista de ese diálogo, porque puede haber sectores que tengan una capacidad mayor para adaptarse a cambios regulatorios, por ejemplo en la jornada, y el nuestro no. Eso yo no acepto que se mezcle con la consideración social, el trabajo digno. A mí me parece que eso es un debate demagógico y falso, porque tan dignos son los trabajadores de nuestro sector como los de otro sector que, por ejemplo, pueden teletrabajar o sus plantillas se pueden adaptar más fácilmente. Entonces, cualquier reforma de esas se debe hacer con diálogo con trabajadores y sus representantes y también con empresarios. Y claro, un sector como el nuestro, la plantilla de una plataforma logística que trabaja a 3 turnos tiene que tener establecidos esos turnos con 1 año y medio de antelación, porque si no puede tener un problema. Entonces, que la sociedad demanda y consideramos todo de un interés general reducir el número de horas, bueno, nos parece bien como aspiración, pero es que hacerlo dialogando, trasladándolo a la negociación colectiva y permitiendo que los sectores no se vean discriminados unos frente a otros y unos puedan perder competitividad. Por favor, el nuestro es un sector muy competitivo y ha dado ejemplos de servicio a la sociedad. Que no se adopten medidas pensando que todos los sectores son iguales y que no se haga sin diálogo. Nosotros reclamamos que se hable con empresarios y trabajadores, pero también con empresarios para ver cómo se pueden incorporar esos cambios que, bueno, entendemos que se puedan considerar mejoras, ¿no? Pero... Mencionando el trabajo, vuelvo a una de tus reflexiones en las que decías que una de las grandes preocupaciones del sector era la mano de obra. ¿Qué le tiene que hacer atractivo al sector? Bueno, las personas sí entienden, pero me refería a que uno de los problemas es que había falta de trabajadores en el sector. ¿Cómo crees que debe ser de atractivo vuestro empleo para que a la gente le interese sumarse a él? Bueno, pues lo primero, nosotros tenemos un problema de consideración social que además nos duele mucho porque yo recuerdo en los debates sobre el tiempo parcial en nuestro sector y por qué no se utilizaba lo suficiente, pues que nos veíamos con envidia países donde
las personas consideraban que trabajar en un supermercado era un muy buen complemento para su vida personal o familiar o laboral. Hay muchos sitios donde las personas trabajan unas horas al día en un supermercado y luego pues se dedican a otras actividades o a cuidar de su familia. En España siempre se decía, eso aquí no funciona porque a la gente no le gusta que sus vecinos le vean despachando en un supermercado. Y lo decimos con dolor, porque frente a Alemania o Gran Bretaña u Holanda teníamos una imagen que consideramos que ha mejorado mucho con la pandemia. Es culpa de todos, es culpa de todos, pero probablemente tenemos que trabajar mucho para que haya un reconocimiento social a la labor de la distribución alimentaria. Todos reconocemos el trabajo de los agricultores, que son esenciales para cuidar el medio ambiente y el territorio, y queremos que sigan ahí y que hagan lo que hacen, ¿no? Los que trabajan en un supermercado no tienen ese mismo reconocimiento y es injusto. Entonces, reflexionamos sobre si somos menos atractivos porque la gente nos valora menos que a otros sectores. Pues a lo mejor trabajar en otro sector tiene mejor imagen que en un supermercado. Entonces, esa es una primera idea. Y luego, claro, también hay que tener en cuenta que este es un sector donde para abrir la persiana, que no falte ni un producto y en un horario tan extenso como tiene en España el consumidor a su disposición, la mayor parte de los supermercados abren todo el día de 9 a 9 o de 9:30 a 9:30, eso es un horario muy extenso, con mucha concentración del trabajo en fin de semana, viernes, sábados, no digo ya donde encima se trabaja los domingos, que hay veces que también. Eso es muy exigente. Entonces entendemos que hay personas pues, que digan, bueno, este es un sector demasiado duro. Entonces, claro, afortunadamente las empresas han generado pues, unas condiciones que son cada vez mejores, una formación, unos medios físicos para que pues, los trabajadores, por ejemplo, de una plataforma logística, pues hoy no tienen que hacer los sobreesfuerzos que eran antes. Pero al final, pues los bultos hay que moverlos, los lineales hay que reponerlos y los alimentos frescos tienen que estar todos los días en el lineal. Yo creo que hay que reivindicar el valor que aporta este sector a la sociedad para que probablemente las personas quieran trabajar más en nuestro sector. Y lo tenemos que hacer todos, empezando por los propios empresarios del sector. Luego tenemos un problema de formación en este sector. La mayoría de las personas que trabajan no se han formado para trabajar en el sector porque no hay una FP adecuada. Es un círculo vicioso porque dicen, bueno, si hacemos una FP adecuada y no es suficientemente atractiva, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, son grandes retos que no hay ningún reproche en mis palabras, Esto lo tenemos que hacer todos, empezando por los del sector. Pero tenemos todavía un largo recorrido para hacernos para que la gente conozca este como un sector atractivo, porque luego pues, las personas normalmente desarrollan una carrera larga dentro de este sector y hay grandísimos profesionales que lo hacen muy bien. Entonces, bueno, a ver si mejoramos, ¿no? ¿Qué te quita el sueño como director general de Asenas? Bueno, yo tengo la suerte de dormir bien, Laura, y cuando no duermo bien procuro que no sea por cosas de trabajo, lo que me ocupa sobre todo de madrugada, que es yo madrugo, entonces me despierto y a primera hora es cuando más pienso, pues es, bueno, estar a la altura de esos cambios que tiene la sociedad y adaptarnos a las necesidades del sector. Transmitir eso, que este es un grandísimo sector, que en España es de los mejores de Europa y que hay que escuchar y hay que dialogar y luego pues me quitan el sueño cambios muy importantes que tenemos por delante, pues la digitalización, la sostenibilidad. Tenemos de aquí a 2028-29 enormes cambios, por ejemplo en la gestión de envases y residuos, que tenemos que hacerlos muy bien porque nos jugamos mucho. Entonces, más que quitarme el sueño, me ocupa el amanecer, Y en esa vigilia, ¿qué desinformación o qué fake news te molesta más? Todas, y sobre todo el volumen y la cantidad. Tú conoces estudios porque además te dedicas con mucho cariño a esto, no solo con profesionalidad, sino con pasión. Una parte importantísima de las fake news que circulan por la red, por las redes, tienen que ver con los alimentos. Yo he leído que incluso un 40% de las fake pueden tener que ver con los alimentos. Eso es algo completamente inaceptable e insostenible. Tenemos que trabajar para evitarlo.
¿Por qué? Pues porque es muy fácil generar miedo, todos consumimos alimentos, los tenemos muy cerca. Entonces, aparte de mitos de la nutrición y otras que eso cosas, ya es mezclar la salud con la seguridad alimentaria, con el bienestar animal, manipular a los ciudadanos haciéndoles creer que las cosas en la cadena alimentaria se hacen de una forma cuando no es cierto. Eso es facilísimo hoy en día y es un drama que sea así de fácil. Bueno, igual esto sí me quita el sueño. Fíjate, alguna noche igual le hemos dado demasiadas vueltas a ello. Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya un gran liderazgo en alimentación sobre la información. Vosotros sois un pilar de ese liderazgo, vosotros los medios en general, EFE en particular, porque es sencillísimo crear un bulo sobre alimentos en España, es sencillísimo mezclar además seguridad alimentaria, que es una cosa muy seria que aquí se hace muy bien, mezclar pues una alerta absolutamente normal porque se ha detectado un producto y se ha eliminado de la logística o de la cadena con un problema que pueda perjudicar a los consumidores. Eso, desgraciadamente, en los últimos años lo hemos visto docenas de veces. Encima, mezclar, por ejemplo, el bienestar animal. Es decir, que los productos no cumplen el bienestar animal y que eso además los hace peligrosos. Eso es tan fácil que estamos en una situación de riesgo y de vulnerabilidad como sector. Esto lo hemos trasladado a las autoridades, esperamos que la Estrategia Nacional de la Alimentación también lo incluya, pero algo tenemos que hacer, porque parece que, por un lado, hay una información seria y rigurosa a la que no atiende nadie. Exacto. Que las autoridades la ponen a disposición y nadie la mira, y sin embargo cualquiera en redes sociales dice una barbaridad utilizando una anécdota o una alerta alimentaria absolutamente normal. O una marca, que saben que va a cliquear todo el mundo si ve una marca por medio, ¿no? O una enseña por medio. Popular, chocolate de popular supermercado, eliminado del consumo, cuando resulta que lo que hay detrás es una información absolutamente distorsionada de una gestión rutinaria de cualquier alteración, que además, cuando encima se demuestra que el origen del problema supuesto no es real, cosa que no tiene nada de particular, porque hay veces que las autoridades, inmovilizan un producto y preguntan ante una información y luego se comprueba que por suerte no ha existido. Sin embargo, eso ocurre 2 meses después y la noticia falsa sigue circulando por la red, lo cual es dramático. Es una pena porque en esto no hay, en fin, falta liderazgo en la información, falta quien ponga orden y demuestre con rigor pues los riesgos son serios, porque hablando de los alimentos hablamos de salud, pero están muy controlados en nuestro país. Desde luego en eso no nos puede dar ejemplos nadie. Hemos vivido muchas crisis de alimentación, algunas en España y otras en otros países, y nuestra red es muy sólida. La mayor fragilidad que tiene es la información. La última pregunta, porque si no, no te dejo salir de aquí nunca en la vida. Yo encantado. Aquí soy imparable hablando del sector agroalimentario. Reflexionaba sobre lo que nos estás diciendo de la desinformación y pensaba que el planteamiento absoluto de FEAGRO es que contra la desinformación lo único que vale es formar a un consumidor que haga la elección que le parezca oportuna, pero que tenga todos los elementos en su cabeza para hacer una elección. Entonces te pido un ejercicio como última pregunta, y es que le digas a la gente que nos escuche qué es lo que tiene que tener en la cabeza cuando hace la compra. Nuria Cardoso, la directora de comunicación de ASEDAS, dice que frente a las fake news lo que hace falta es periodismo. O sea, buen periodismo, periodismo de verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos una responsabilidad porque igual informamos menos de lo que deberíamos y hay veces que no salimos al paso de estas informaciones. La gente tiene que tener una enorme confianza cuando va a comprar alimentación en España, en cualquier establecimiento, porque somos un gran productor, pero además hay una red muy sólida al frente de la cual hay profesionales excelentes, tanto funcionarios como personas en las empresas, para garantizar que los sistemas de autocontrol funcionan, que la detección de cualquier problema, pues ya sea en un hospital o en un centro de salud o simplemente en un análisis que le ha dado a una industria cuando hace controles habituales, se actúa rápido, se actúa bien y se actúa con rigor y con criterio. Entonces,
La gente lo que no tiene es que buscar una fuente de información alternativa sobre los alimentos. La gente tiene derecho a hacer lo que le dé la gana y a buscar la información donde quiera. Pero si quiere consumir alimentos de una forma responsable, lo que tiene es que atender a la información fiable, la de los medios de comunicación, sobre todo cuando hay algún anuncio de que ha habido algún problema, pues tiene que buscar una buena fuente para informarse y finalmente pues para eso están también las autoridades, para garantizar que la información que se da es la correcta. Hace muchísimo daño buscar una fuente alternativa y fiarse de alguien que ha dicho que ha escuchado algo en la radio, cuando, en fin, lo que hay es que buscar diligente. Siempre nos cuestionamos si las personas leen o no las etiquetas de composición de los alimentos. Y discutimos, pero ¿de verdad se leen, no se leen? ¿Debería el etiquetado mejorar o no? Bueno, pues eso elevado a los problemas de los alimentos relacionados con la seguridad o la salud es aún más importante, que la gente busque buena información allí donde está, de fuentes oficiales, de fuentes de las empresas, y que en base a eso pues consuma con total tranquilidad. Pues sumamos este podcast como un debate desde la sensatez que decimos siempre. Me quedo con el mensaje de que las personas primero en vuestras empresas, en lo importante que es la cadena, ¿no? Para garantizar que en la distribución haya toda clase de alimentos a una calidad excelente y un precio competitivo. Que la próxima legislatura europea y la situación internacional dé un respiro a nuestra cadena de suministro y a los supermercados, y espero de verdad que puedas venir de nuevo para que sigamos hablando de retos como la digitalización o cómo conseguir esa sostenibilidad en la triple vertiente ambiental, económica y social. Ha sido un placer. Muchas gracias, gracias a EFE, gracias Laura especialmente por el trabajo y el cariño con el que ves a nuestro sector siempre. Has hecho un gran resumen de todo lo que yo he expuesto y encantado de venir a menudo para hablar de estos temas. Pues te tomo la palabra, volverás Perfecto. En breve. Muchas gracias. Y a vosotros muchas gracias por habernos escuchado. No dejéis de estar al tanto de las noticias agroalimentarias en www.efeagro.com y de escuchar Efeagro Punto de Encuentro, que es el lugar de todos.